A lo largo de la costa envuelta en niebla de Massachusetts, donde los vientos del Atlántico traen susurros de pecados olvidados, se alza un marcador de piedra desmoronándose que pocos se atreven a acercarse. Los pescadores locales se persignan al pasar por él, y hasta los historiadores más valientes se niegan a hablar abiertamente sobre lo que conmemora. El marcador lleva solo una fecha, 1687, y dos nombres que alguna vez infundieron terror en los corazones de cada colono temeroso de Dios, Ezequiel y Judith Harrington. Durante casi 2 décadas, estos hermanos construyeron un imperio de sangre y acusaciones, enriqueciéndose con los gritos de los inocentes y la confiscación de sus propiedades. Pero cuando su unión impía produjo gemelos tan grotescamente malformados que incluso los médicos más endurecidos huyeron horrorizados, la gente susurró que la justicia divina finalmente los había alcanzado. Lo que realmente sucedió en esa casa solariega aislada, donde niños de 8 años con cuerpos deformes y mentes brillantes conspiraron contra sus propios padres, permaneció enterrado bajo capas de miedo y superstición hasta ahora. Antes de continuar con la historia de los hermanos Harrington y su terrible legado, quiero que te suscribas a nuestro canal y actives la campana de notificaciones, porque historias como esta, historias que la mayoría preferiría olvidar, son exactamente lo que desenterramos aquí. También, déjame saber en los comentarios desde qué estado o ciudad estás escuchando, ya que estos cuentos oscuros están dispersos por cada rincón de América. La verdad sobre la fortuna Harrington y sus herederos malditos revela un nivel de maldad calculada que haría que incluso el observador más endurecido cuestionara de qué es realmente capaz la humanidad cuando la codicia supera a la conciencia. La colonia de la bahía de Massachusetts en la década de 1660 existía en un estado de fervor religioso perpetuo y lucha económica. Pequeñas comunidades costeras como Beacham's Harbour, un asentamiento de apenas 300 almas ubicado entre acantilados rocosos y bosques de pinos, sobrevivían de la pesca, la agricultura y una relación incómoda con las creencias sobrenaturales que gobernaban cada aspecto de la vida colonial. La doctrina puritana exigía una vigilancia constante contra la influencia de Satanás, y en comunidades tan aisladas, la sospecha podía propagarse más rápido que un incendio forestal. Ezequiel Harrington, de 28 años, poseía rasgos afilados y ojos grises penetrantes que más tarde se asociarían con acusaciones y juicios. Su hermana menor, Judith, de 25 años, igualmente impactante en su austera belleza, compartía la misma mandíbula angular y un comportamiento frío. Pero mientras Ezequiel captaba la atención con su presencia, Judith ejercía influencia a través de palabras susurradas y dudas cuidadosamente sembradas. Ambos hermanos habían recibido una educación inusual para su posición. Su padre, un comerciante fracasado de Boston, había insistido en enseñarles a leer, escribir, lo más importante, a comprender las complejidades legales de la propiedad y la herencia. Cuando sus padres murieron de fiebre en 1663, dejando a los hermanos con poco más que una modesta granja y deudas crecientes, enfrentaron las mismas perspectivas sombrías que muchos otros colonos jóvenes. Pero a diferencia de sus vecinos, que recurrieron al trabajo honesto o al comercio, los hermanos Harrington reconocieron una oportunidad en la creciente histeria en torno a la brujería. Las comunidades de Nueva Inglaterra habían comenzado a emplear cazadores de brujas, individuos que afirmaban tener conocimientos especiales para identificar a los siervos de Satanás. Estos profesionales podían cobrar tarifas sustanciales por sus servicios y, más lucrativamente, a menudo recibían partes de las propiedades confiscadas de los condenados. El primer cliente de los hermanos fue el pueblo de Milford, a 2 días a caballo hacia el interior, donde las malas cosechas y el ganado nacido muerto habían creado un ambiente propicio para explicaciones sobrenaturales. Ezequiel se presentó como un hombre culto que había estudiado los signos de la brujería, mientras que Judith se hacía pasar por su asistente, hábil en el arte de detectar marcas ocultas en los acusados. Su método era brutalmente simple. Llegaban a una comunidad problemática, estudiaban las dinámicas locales de riqueza y poder, y luego acusaban sistemáticamente a aquellos cuyas propiedades resultarían más rentables una vez confiscadas. La viuda Constance Fletcher se convirtió en su primera víctima, una mujer cuyo difunto esposo le había dejado un valioso molino de grano que varios hombres locales codiciaban. Bajo la cuidadosa orquestación de los hermanos Harrington, Constance se encontró acusada de arruinar la cosecha mediante una comunión impía con fuerzas oscuras. Las pruebas que presentaron parecían abrumadoras, marcas misteriosas en su cuerpo, que ellos habían infligido secretamente durante un examen forzado, testimonios de vecinos que afirmaban haberla visto murmurando palabras extrañas, inducidos por las sugerencias cuidadosas de Judith, y el hecho condenatorio de que su molino seguía produciendo harina cuando otros fallaban, en realidad el resultado de su mantenimiento superior y ubicación.
Constance Fletcher fue ahorcada el 15 de noviembre de 1664, y su molino fue dividido entre el pueblo y los hermanos Harrington como pago por sus servicios. Pero esto fue solo el comienzo de una empresa que eventualmente abarcaría 8 comunidades diferentes y reclamaría la vida de 57 personas inocentes a lo largo de 15 años. La decisión de Ezequiel y Judith de casarse no provino de ninguna inclinación romántica. Tales uniones entre hermanos eran técnicamente posibles bajo la ley colonial cuando se justificaban por circunstancias excepcionales, sino de un cálculo práctico y frío. Para 1675, los hermanos controlaban activos por más de 15,000 libras, una fortuna enorme para los estándares coloniales. Poseían propiedades en 9 comunidades diferentes, tenían hipotecas sobre docenas de granjas y negocios, y guardaban registros detallados de sus diversas actividades criminales que abarcaban más de una década. El problema que enfrentaban era uno de herencia y seguridad. Si alguno de los hermanos se casaba fuera de la familia, su cónyuge obtendría derechos legales sobre una parte de su riqueza y, más peligrosamente, acceso potencial a los secretos cuidadosamente guardados que habían hecho posible su fortuna. Del mismo modo, si alguno de los hermanos moría sin herederos directos, las complejas leyes de herencia podrían resultar en que sus activos se distribuyeran entre parientes lejanos o incluso fueran reclamados por el gobierno colonial. Su solución demostró el mismo pragmatismo despiadado que había caracterizado toda su carrera. Ezequiel, como el hermano mayor, se casaría con Judith en una ceremonia privada realizada por un ministro corrupto al que habían comprometido durante un juicio de brujas en Salem Village. La unión se mantendría en secreto para la comunidad en general, presentada en cambio como una asociación comercial entre una soltera y un soltero confirmados que habían dedicado sus vidas a servir a Dios mediante la identificación y eliminación de amenazas sobrenaturales. La boda secreta tuvo lugar el 21 de diciembre de 1675, durante el solsticio de invierno, una fecha elegida por su significado simbólico más que por creencias sobrenaturales. La ceremonia se llevó a cabo en el sótano de su mansión, presenciada solo por el ministro corrupto y 2 sirvientes que habían sido amenazados para guardar silencio. La boda en sí fue una burla de la tradición cristiana, realizada no en celebración del amor o la unión espiritual, sino como una maniobra legal diseñada para proteger su riqueza acumulada y sus secretos compartidos. El embarazo que comenzó a principios de 1676 parecía validar la confianza de los hermanos en su arreglo impío. La condición de Judith progresó normalmente durante los primeros meses sin signos de complicaciones o anormalidades. Los hermanos contrataron a una partera experta de Boston, pagándole una tarifa extraordinaria para que se trasladara temporalmente a su mansión y proporcionara la mejor atención posible. Ordenaron alimentos especiales, medicinas importadas e incluso encargaron cunas a juego hechas de la mejor caoba y equipadas con ropa de cama de seda adecuada para niños destinados a heredar una gran riqueza. Pero a medida que el embarazo de Judith avanzaba hacia su último trimestre, comenzaron a surgir signos sutiles de que algo estaba terriblemente mal. La primera indicación llegó durante el 7º mes, cuando Judith comenzó a experimentar movimientos que la partera describió como inusuales en su violencia y coordinación. Sarah Vitam, la partera experimentada que había asistido más de 300 partos a lo largo de su carrera, nunca había sentido movimientos fetales como los que ocurrían dentro del útero de Judith. En lugar de los patrones típicos de patadas y giros que caracterizan el desarrollo normal, estos movimientos parecían involucrar a múltiples entidades enzarzadas en lo que solo podía describirse como un combate. Es como si estuvieran luchando entre sí, confió Sarah a su asistente, una joven llamada Emma Prescott, quien había venido de Boston para ayudar con lo que se esperaba que fuera un parto rutinario, aunque secreto. He asistido a partos de gemelos muchas veces, pero nunca he sentido un movimiento tan agresivo. Es casi como si intentaran hacerse daño mutuamente. Ezequiel desestimó estas preocupaciones como imaginaciones supersticiosas de una anciana, pero en privado comenzó a preocuparse. Los hermanos habían invertido demasiado en este embarazo para aceptar que algo pudiera salir mal, y Ezequiel se dedicó a investigar para explicar y abordar cualquier complicación que pudiera surgir. Compró todos los textos médicos disponibles en las colonias, mantuvo correspondencia con médicos de Londres y Edimburgo, e incluso consultó a varias parteras de otras regiones para recopilar información sobre partos difíciles y desarrollos anormales. Lo que descubrió en su investigación fue a la vez tranquilizador y profundamente perturbador. Múltiples textos confirmaban que los embarazos de gemelos a menudo implicaban movimientos fetales más violentos que los partos únicos, especialmente cuando los niños competían por espacio y recursos limitados dentro del útero.
Pero varias fuentes también mencionaban riesgos aumentados asociados con lo que llamaban parentesco cercano entre los padres, incluyendo tasas más altas de nacimientos muertos, anormalidades físicas y deficiencias mentales en los hijos sobrevivientes. El parto, cuando finalmente comenzó el 15 de marzo de 1677, duró casi 2 días e involucró complicaciones que perseguirían a Sarah Vitam por el resto de su vida. Los gemelos que emergieron fueron inmediatamente reconocibles como severamente malformados, con extremidades que se ramificaban en ángulos imposibles, cráneos que parecían haber desarrollado protuberancias óseas adicionales y cuerpos que parecían estar conectados por puentes de tejido que unían sus torsos y posiblemente órganos internos. Lo que verdaderamente sorprendió a las mujeres presentes fue la constatación de que estos niños poseían una conciencia y coordinación que parecían estar muy por encima de su etapa de desarrollo aparente. Se movían con propósito, agarraban objetos colocados cerca de ellos y parecían comunicarse entre sí a través de una serie de sonidos y gestos que ninguna de las parteras podía interpretar. A pesar de sus severas anormalidades físicas, los gemelos demostraron una inteligencia que era tanto notable como profundamente inquietante. Los niños, a quienes Ezequiel y Judith nombraron Gabriel y Rafael, eligiendo nombres bíblicos que podrían ofrecer alguna protección contra interpretaciones sobrenaturales de su condición, sobrevivieron a su difícil parto y comenzaron a crecer de maneras que desafiaban todas las expectativas sobre niños nacidos con deformidades tan graves. Para su primer cumpleaños, estaba claro que su inteligencia superaba con creces los hitos de desarrollo normales, incluso cuando sus limitaciones físicas se hacían más pronunciadas. Los años entre 1677 y 1685 marcaron tanto el apogeo del poder de los hermanos Harrington como el comienzo de su mayor desafío. A medida que Gabriel y Rafael crecían de bebés a niños, su combinación única de deformidades físicas severas e inteligencia extraordinaria creó problemas que iban mucho más allá de la simple atención médica. Los niños, pues efectivamente eran gemelos varones a pesar de su inusual anatomía compartida, requerían supervisión constante y atención especializada que hacía que mantener las carreras públicas de los hermanos fuera cada vez más difícil. Para cuando los gemelos alcanzaron su 8º cumpleaños en marzo de 1685, se habían convertido en algo sin precedentes en la Massachusetts colonial. Niños gravemente discapacitados que poseían capacidades intelectuales que rivalizaban con las de adultos educados. A pesar de su incapacidad para caminar normalmente o participar en actividades infantiles típicas, Gabriel y Rafael habían aprendido a leer por sí mismos a los 4 años, habían dominado matemáticas básicas a los 5, para su 7º año, estaban participando en discusiones filosóficas que habrían desafiado a estudiantes universitarios. Pero quizás lo más perturbador de todo era su creciente conciencia de la verdadera naturaleza y actividades de sus padres. Los gemelos habían sido mantenidos aislados dentro de la mansión durante toda su vida, oficialmente para protegerlos de miradas crueles y temores sobrenaturales, pero en realidad para evitar que alguien presenciara su condición y la conectara con un juicio divino sobre los crímenes de sus padres. Sin embargo, este aislamiento les había dado un acceso sin precedentes a las conversaciones privadas de sus padres, registros comerciales y sesiones de planificación para sus diversas empresas criminales. Gabriel y Rafael habían desarrollado una habilidad asombrosa para permanecer en silencio e inmóviles cuando los adultos entraban en su cercanía, lo que llevó a Ezequiel y Judith a discutir asuntos delicados libremente en su presencia, asumiendo que los niños eran demasiado jóvenes o demasiado discapacitados para entender lo que oían. Esta suposición resultó ser un error catastrófico que finalmente conduciría a la destrucción de los hermanos. Para 1685, los gemelos poseían un conocimiento detallado de las operaciones de caza de brujas de sus padres, incluyendo información específica sobre pruebas fabricadas, testigos sobornados y el asesinato sistemático de personas inocentes por ganancias financieras. Más significativamente, habían comenzado a entender que su propia condición física no era el resultado de un juicio divino o una desgracia aleatoria, sino la consecuencia directa de la decisión de sus padres de casarse dentro de su propia línea de sangre para proteger su imperio criminal. Esta comprensión había llenado a los niños de una mezcla de rabia, dolor y determinación que era notable en su intensidad y sofisticación. A pesar de sus limitaciones físicas y su completa dependencia de sus padres para el cuidado básico, Gabriel y Rafael habían comenzado a planificar formas de exponer la verdad sobre la empresa criminal Harrington y asegurar justicia para las víctimas de sus padres. La primera oportunidad de los gemelos para actuar sobre su conocimiento llegó en el verano de 1685, cuando una joven llamada Margaret Caldwell llegó a la mansión buscando empleo como sirvienta. Margaret era la hija de una de las víctimas anteriores de Ezequiel y Judith, un herrero llamado Thomas Caldwell,
que había sido ejecutado por brujería en 1679 después de que los hermanos orquestaran su acusación para adquirir su valiosa forja y bienes raíces de primera en el centro de Adley Crossing. Margaret no tenía idea de que los hermanos Harrington fueran responsables de la muerte de su padre. Solo sabía que eran miembros ricos y respetados de la comunidad que podrían proporcionar empleo a una joven que había quedado en la miseria por una tragedia familiar. Sin embargo, lo que descubrió durante su residencia en la mansión fue evidencia que eventualmente conduciría al escándalo de juicio de brujas más significativo en la historia colonial americana. La estrategia de los gemelos para comunicarse con Margaret fue tanto ingeniosa como desgarradora. A pesar de sus severos impedimentos del habla y limitaciones físicas, habían desarrollado formas de dejar mensajes escritos en lugares donde ella los encontraría durante sus tareas de limpieza. Estos mensajes comenzaron de manera simple con información básica sobre documentos ocultos y registros financieros sospechosos, pero gradualmente se expandieron para incluir instrucciones detalladas sobre dónde encontrar evidencia de los crímenes de sus padres. Más importante aún, Gabriel y Rafael habían aprendido a distinguir entre los diferentes visitantes de sus padres y habían desarrollado formas de advertir a Margaret cuando individuos particularmente peligrosos estaban programados para llegar a la mansión. Habían observado lo suficiente de las operaciones de sus padres para entender que algunos de sus asociados eran incluso más violentos e impredecibles que Ezequiel y Judith, y usaron su conocimiento avanzado de citas y reuniones para ayudar a Margaret a evitar encuentros potencialmente fatales. El punto de inflexión llegó en septiembre de 1685, cuando los gemelos proporcionaron a Margaret información específica sobre dónde guardaban sus padres los registros más incriminatorios. Un compartimento oculto detrás de una pared falsa en el estudio de Ezequiel que contenía libros contables detallados que documentaban 15 años de actividad criminal. Estos libros no solo incluían registros de pagos recibidos por cada juicio de brujas, sino también listas detalladas de propiedades confiscadas, sus valores estimados y anotaciones sobre costos de preparación y honorarios de testigos que revelaban la naturaleza sistemática de sus operaciones. El descubrimiento de estos registros por parte de Margaret le proporcionó pruebas irrefutables de que los hermanos Harrington habían estado asesinando a personas inocentes por dinero, pero también la puso en un peligro mortal. Ella entendía que si Ezequiel y Judith descubrían su conocimiento, no dudarían en eliminarla usando los mismos métodos que habían perfeccionado contra sus otras víctimas. Su única esperanza residía en encontrar una manera de exponer sus crímenes mientras se protegía a sí misma y a los gemelos de represalias. La solución que finalmente eligió demostró tanto coraje como pensamiento estratégico que habría impresionado incluso a investigadores criminales experimentados. En lugar de intentar huir con las pruebas o confrontar a los hermanos directamente, Margaret comenzó a copiar secretamente los documentos más condenatorios mientras establecía contacto con el padre Benedict Thorne, un sacerdote jesuita que había llegado recientemente a Boston desde Francia y que poseía tanto el conocimiento teológico para comprender las implicaciones sobrenaturales como las conexiones políticas para investigar a figuras coloniales poderosas. La investigación del padre Thorne sobre los hermanos Harrington comenzó con escepticismo, pero rápidamente evolucionó hacia el horror al descubrir capa tras capa de maldad sistemática que había operado prácticamente sin control durante más de 2 décadas. El acercamiento inicial de Margaret al sacerdote fue cauteloso e indirecto, ya que entendía que las acusaciones directas contra figuras tan poderosas y respetadas probablemente resultarían en su propia destrucción a través de los mismos métodos que habían usado contra sus otras víctimas. Pero las pruebas que Margaret compartió gradualmente con el padre Thorne, copias de libros contables, listas de testigos con anotaciones sobre pagos y amenazas, y, lo más condenatorio de todo, mapas detallados que marcaban las ubicaciones de las propiedades confiscadas y su propiedad actual, pintaron un cuadro de una empresa criminal que superaba incluso las peores expectativas del sacerdote sobre la capacidad humana para el mal. La experiencia del padre Thorne en teología y filosofía natural lo hacía especialmente calificado para comprender las implicaciones completas de lo que Margaret había descubierto. A diferencia de las autoridades coloniales que podrían desestimar las acusaciones sobrenaturales como fuera de su jurisdicción, o los profesionales médicos que podrían enfocarse únicamente en la condición física de los niños, el sacerdote poseía el conocimiento y la autoridad para investigar tanto las dimensiones criminales como morales del caso Harrington. Su decisión de visitar la mansión en octubre de 1685 se presentó a los hermanos como una visita pastoral rutinaria, un nuevo sacerdote buscando presentarse a miembros prominentes de la comunidad colonial y ofrecer orientación espiritual a una familia que había sufrido la tragedia de partos difíciles. Ezequiel y Judith, confiados en su habilidad para manipular a las autoridades religiosas,
dieron la bienvenida a la visita como una oportunidad para legitimar aún más su posición en la comunidad mientras recopilaban inteligencia sobre posibles amenazas a sus operaciones. Lo que no anticiparon fue la formación específica del padre Thorne en reconocer el engaño y su experiencia en identificar las consecuencias psicológicas y espirituales del mal sistemático. A los pocos minutos de entrar en la mansión, el sacerdote detectó perturbaciones atmosféricas que sugerían la presencia de una corrupción espiritual profunda, no una intervención sobrenatural, sino más bien el residuo psicológico dejado por décadas de asesinatos calculados y degradación moral. La solicitud del sacerdote de conocer a los niños fue motivada ostensiblemente por una preocupación pastoral por las almas jóvenes que enfrentaban desafíos físicos. Pero su verdadero propósito era evaluar si Gabriel y Rafael poseían la inteligencia y la conciencia necesarias para servir como testigos contra sus padres. Los informes escritos de Margaret habían sugerido que los gemelos entendían mucho más sobre su situación de lo que sus padres creían, pero el padre Thorne necesitaba evaluar sus capacidades de primera mano antes de arriesgar su seguridad al involucrarlos en su investigación. Cuando el padre Thorne finalmente obtuvo acceso a las habitaciones de los niños, lo que encontró allí superó incluso las descripciones detalladas de Margaret en su combinación de tragedia y posibilidad. Gabriel y Rafael, a pesar de sus severas limitaciones físicas y el evidente dolor diario, demostraron una sofisticación intelectual y una madurez emocional que eran notables para niños de cualquier edad, particularmente para aquellos que habían estado aislados de la interacción social normal durante toda su vida. Más significativamente, los gemelos no mostraron miedo al sacerdote a pesar de no haberlo visto nunca antes, y en cambio mostraron lo que solo podía describirse como alivio y esperanza. Claramente habían estado esperando a alguien con la autoridad y el coraje para desafiar a sus padres, e inmediatamente comenzaron a intentar comunicar información sobre crímenes que habían presenciado y evidencia que habían visto ser ocultada o destruida. La formación teológica del padre Thorne había incluido instrucción en el ministerio a víctimas de crueldad extrema, y reconoció en estos niños la misma combinación de sufrimiento, conciencia y esperanza desesperada que había observado en sobrevivientes de tortura y persecución. Pero a diferencia de esos casos anteriores donde las víctimas habían sido adultos capaces de explicar sus situaciones y buscar justicia, Gabriel y Rafael estaban atrapados por sus limitaciones físicas y su completa dependencia de las mismas personas responsables tanto de su condición como de su sufrimiento. La partida del sacerdote de la mansión fue superficialmente cordial, pero todas las partes entendieron que había comenzado un enfrentamiento fundamental. El padre Thorne había visto lo suficiente para confirmar sus peores sospechas sobre la situación de los niños y el carácter de sus padres, mientras que Ezequiel y Judith habían reconocido en su manera y preguntas un nivel de percepción y determinación que representaba un peligro sin precedentes para sus vidas cuidadosamente construidas. La investigación que el padre Thorne lanzó al regresar a Boston fue metódica, exhaustiva y llevada a cabo con todos los recursos de las redes administrativas y de inteligencia de la Iglesia Católica. A diferencia de los sistemas legales rudimentarios de las colonias individuales, la Iglesia poseía métodos sofisticados para recopilar evidencia, analizar testimonios y construir casos contra individuos poderosos que creían estar por encima de la justicia terrenal. En 3 semanas, el padre Thorne había reunido un expediente completo sobre las actividades de los hermanos Harrington, incluyendo registros financieros obtenidos de bancos coloniales, testimonios de familiares sobrevivientes de sus víctimas y, lo más condenatorio de todo, una confesión detallada de Marcus Fletcher, un antiguo cómplice que había ayudado a plantar evidencia y entrenar testigos para varios juicios de brujas a cambio de pagos y protección de sus propios problemas legales. La confesión de Marcus Fletcher reveló el verdadero alcance de la empresa criminal Harrington, incluyendo detalles sobre sus métodos para seleccionar víctimas, crear pruebas falsas y coordinarse con oficiales corruptos para asegurar resultados legales favorables. Pero más importante para los propósitos del padre Thorne, el testimonio de Fletcher incluía información específica sobre la decisión de los hermanos de casarse entre sí y sus discusiones explícitas sobre usar la condición de sus hijos para expandir aún más su riqueza a través de exhibiciones privadas para individuos ricos curiosos por anomalías médicas. Esta revelación añadió una capa adicional de horror a un caso ya abrumador. Ezequiel y Judith no solo habían condenado a muerte a personas inocentes por ganancias financieras, sino que también habían traído hijos al mundo a través de una unión incestuosa diseñada específicamente para proteger su imperio criminal, y ahora planeaban explotar el sufrimiento de su descendencia para obtener beneficios adicionales. Pero el arma más poderosa del padre Thorne en su campaña contra los hermanos Harrington resultó ser los propios niños. Gabriel y Rafael, a pesar de su juventud y limitaciones físicas, poseían recuerdos detallados de conversaciones y eventos que proporcionaban una corroboración crucial para la evidencia encontrada en los registros de sus padres.
Más importante aún, su evidente inteligencia y conciencia moral los convertían en testigos convincentes cuyo testimonio no podía ser desestimado como fantasías de mentes dañadas. Las entrevistas cuidadosas del sacerdote con los gemelos, realizadas durante visitas secretas organizadas por Margaret Caldwell, revelaron un nivel de abuso y explotación sistemática que iba mucho más allá de la simple negligencia. Ezequiel y Judith no solo habían escondido a sus hijos del mundo para proteger su propia reputación, sino que también habían usado el aislamiento y la dependencia de los gemelos para realizar experimentos psicológicos diseñados para probar los límites de la resistencia y adaptabilidad humana. Gabriel y Rafael describieron años de ser sometidos a procedimientos médicos dolorosos sin anestesia, ser obligados a realizar tareas intelectuales bajo amenaza de retirarles comida o comodidad, y ser utilizados como sujetos para las teorías de sus padres sobre la relación entre la deformidad física y la capacidad mental. Lo más horrendo de todo, revelaron que sus padres habían estado documentando sistemáticamente su desarrollo y comportamiento con la intención de vender informes detallados a médicos europeos interesados en los efectos de la consanguinidad en la descendencia humana. Los últimos meses de 1685 trajeron una tensión creciente a la mansión Harrington mientras múltiples fuerzas convergían para amenazar el imperio cuidadosamente construido de sangre y engaño de los hermanos. La investigación del padre Thorne había alcanzado un punto en el que poseía evidencia irrefutable de sus crímenes, pero enfrentaba el delicado desafío de exponer a individuos tan poderosos y peligrosos sin desencadenar una respuesta violenta que pudiera poner en peligro a los niños y otros posibles testigos. Mientras tanto, Gabriel y Rafael se habían vuelto cada vez más audaces en sus esfuerzos por ayudar en la caída de sus padres. Usando su posición privilegiada como inválidos aislados para observar y documentar actividades que incluso Margaret Caldwell no podía presenciar con seguridad, los gemelos habían desarrollado métodos sofisticados para registrar información a pesar de sus limitaciones físicas, creando escondites ocultos de evidencia escrita que detallaban las actividades criminales en curso de sus padres y sus planes futuros. La creciente desafiante de los niños no había pasado desapercibida para sus padres, quienes habían comenzado a sospechar que sus hijos poseían más conciencia y capacidad de lo que habían creído anteriormente. La respuesta de Ezequiel y Judith a esta sospecha reveló la completa ausencia de afecto parental natural que había caracterizado su relación con los gemelos desde el nacimiento. En lugar de sentir orgullo por la inteligencia de sus hijos o preocupación por su bienestar, los hermanos veían la autonomía en desarrollo de Gabriel y Rafael como una amenaza potencial para su seguridad. La crisis que finalmente haría colapsar toda la empresa criminal comenzó a principios de diciembre de 1685, cuando Ezequiel descubrió evidencia de que alguien había estado accediendo a sus registros financieros ocultos. Marcas de rasguños en las paredes falsas, bisagras ocultas y patrones de polvo desplazados en los documentos sugerían entradas no autorizadas repetidas a sus archivos más sensibles. Más perturbador aún fue la constatación de que quien había obtenido acceso poseía suficiente conocimiento para identificar los materiales más incriminatorios, las páginas que contenían referencias directas a sobornos, intimidación de testigos y fraude de propiedades habían sido sutilmente marcadas con pequeños puntos de lápiz que serían invisibles para una inspección casual, pero que indicaban claramente un estudio sistemático. La sospecha inmediata de Ezequiel recayó sobre Margaret Caldwell, cuya posición como sirvienta doméstica le proporcionaba tanto la oportunidad como el motivo para espiar a sus empleadores. Pero cuando él y Judith sometieron a Margaret a un interrogatorio brutal utilizando técnicas que habían perfeccionado durante su carrera de caza de brujas, descubrieron que, aunque ella efectivamente poseía conocimiento de sus crímenes, no podía haber sido responsable de todas las violaciones de seguridad que habían detectado. La verdad de que sus propios hijos habían estado recopilando evidencia contra ellos durante meses estaba tan fuera de su marco psicológico que ninguno de los hermanos consideró inicialmente la posibilidad. Se habían acostumbrado tanto a ver a Gabriel y Rafael como dependientes indefensos cuyas limitaciones físicas los hacían esencialmente inofensivos que no podían concebir a los gemelos como amenazas activas para su seguridad. Esta ceguera a las capacidades de sus hijos resultó ser un error fatal que finalmente les costaría todo lo que habían trabajado para construir. Mientras Ezequiel y Judith enfocaban sus sospechas en amenazas externas como Margaret Caldwell y el padre Thorne, Gabriel y Rafael continuaron sus actividades de recolección de inteligencia con una sofisticación y audacia crecientes. Los gemelos habían desarrollado métodos de comunicación que les permitían coordinar sus esfuerzos a pesar de estar físicamente separados durante la mayoría de las actividades diarias. Usaban una combinación de mensajes escritos, sonidos codificados e incluso manipulación de objetos domésticos para compartir información y planificar sus próximos movimientos. Sus limitaciones físicas, que sus padres veían como garantías de indefensión,
en realidad los habían forzado a desarrollar habilidades intelectuales y de observación que superaban con creces las de los niños normales de su edad. Para mediados de diciembre de 1685, Gabriel y Rafael habían recopilado evidencia que incluía no solo documentación de los crímenes pasados de sus padres, sino también inteligencia detallada sobre operaciones futuras planeadas. Habían aprendido que Ezequiel y Judith estaban preparando expandir sus actividades al valle del río Connecticut, donde recientes incursiones indígenas habían creado tensiones comunitarias que podían ser explotadas para obtener ganancias a través de acusaciones de colaboración sobrenatural con fuerzas hostiles. Más inmediatamente amenazante fue el descubrimiento de los gemelos de que sus padres habían comenzado a planificar su eliminación como posibles testigos y riesgos de seguridad. Gabriel y Rafael habían escuchado discusiones sobre accidentes trágicos que podrían ocurrirle a niños discapacitados durante los duros meses de invierno, y habían observado a sus padres haciendo preparativos que sugerían una intención de deshacerse de ellos antes de que llegara la primavera. La respuesta de los niños a esta amenaza demostró tanto su notable inteligencia como su profunda comprensión de la psicología de sus padres. En lugar de intentar huir o simplemente advertir al padre Thorne sobre su peligro inmediato, Gabriel y Rafael eligieron acelerar sus actividades de recolección de evidencia mientras simultáneamente preparaban el terreno para un enfrentamiento final que expondría el alcance total del mal de sus padres. Su plan era tanto elegante como terrible en su sofisticación. Usarían los propios métodos de sus padres contra ellos, orquestando un escenario que obligaría a Ezequiel y Judith a revelar su verdadera naturaleza en presencia de testigos que poseían la autoridad y la credibilidad para asegurar la justicia. Los gemelos entendían que su condición física los hacía poco probables de sobrevivir a cualquier conflicto directo con sus padres, pero estaban dispuestos a sacrificarse si sus muertes podían garantizar la exposición de crímenes que habían reclamado docenas de vidas inocentes. La oportunidad que habían estado esperando llegó el 21 de diciembre de 1685, el 10º aniversario de la boda secreta de sus padres y una fecha que Ezequiel y Judith siempre marcaban con celebraciones privadas que revelaban sus verdaderas personalidades más claramente que cualquier otra ocasión. Este ritual anual, que los hermanos veían como una conmemoración de su exitosa sociedad en el mal, proporcionó a Gabriel y Rafael el escenario perfecto para su gambito final. Justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, el horror en la mansión Harrington se intensifica. Si esta historia te está dando escalofríos, comparte este vídeo con un amigo que ame los misterios oscuros. Dale al botón de me gusta para apoyar nuestro contenido, y no olvides suscribirte para no perderte historias como esta. Descubramos juntos qué pasa después. El plan de los gemelos requería un cronometraje preciso, un compromiso total y un nivel de coraje que habría sido notable en adultos, mucho más en niños que nunca habían conocido la vida fuera de las paredes de su hogar-prisión. Pero Gabriel y Rafael entendían que poseían algo que sus padres nunca habían esperado, la claridad moral que proviene de sufrir injusticias y la capacidad intelectual para transformar esa claridad en una acción efectiva. Los eventos del 21 de diciembre de 1685 se desarrollaron con una precisión que reflejaba meses de planificación cuidadosa por parte de dos niños de 8 años que nunca habían experimentado una infancia normal, pero que en cambio se habían visto forzados a desarrollar el pensamiento estratégico de investigadores experimentados. El plan de Gabriel y Rafael dependía de su conocimiento íntimo de los hábitos, personalidades y métodos criminales de sus padres, combinado con su posición única como testigos a quienes Ezequiel y Judith subestimaban constantemente. Los gemelos habían arreglado que el padre Thorne llegara a la mansión durante las horas de la noche cuando sus padres tradicionalmente realizaban su celebración de aniversario, un ritual privado que involucraba revisar su riqueza acumulada, leer pasajes seleccionados de sus listas de víctimas y planificar operaciones futuras. Esta celebración, que los hermanos creían completamente secreta, en realidad tenía lugar en una habitación directamente encima de las cámaras de los niños, y Gabriel y Rafael habían estado escuchando estas recitaciones anuales de maldad durante años. La atmósfera en la mansión esa noche de diciembre estaba cargada con un sentido casi palpable de malevolencia mientras Ezequiel y Judith se preparaban para su celebración del 10º aniversario. Los hermanos habían pasado el día revisando sus registros financieros y preparando materiales para lo que planeaban que fuera su último invierno en Massachusetts antes de trasladar sus operaciones a las colonias de Carolina, más rentables y menos escrutadas. Ya habían comenzado a liquidar algunas de sus propiedades en Nueva Inglaterra y estaban preparando el establecimiento de nuevas identidades que les permitirían continuar su empresa criminal en regiones donde su reputación aún no los había precedido. Gabriel y Rafael, confinados a sus cámaras como siempre durante las reuniones privadas de sus padres, habían pasado semanas preparándose para esta noche con la precisión metódica de conspiradores experimentados.
A pesar de sus limitaciones físicas, habían logrado crear múltiples escondites de evidencia en toda la mansión, incluyendo copias de los documentos más incriminatorios de sus padres, mapas detallados de propiedades confiscadas y testimonios escritos que describían crímenes específicos que habían presenciado o escuchado planear. Más significativamente, los gemelos habían pasado meses debilitando elementos estructurales específicos de la construcción de la mansión usando herramientas que habían fabricado con objetos domésticos y técnicas que habían aprendido estudiando textos arquitectónicos de la extensa biblioteca de sus padres. Su plan requería no solo un cronometraje perfecto, sino también un entendimiento de física e ingeniería que habría desafiado a constructores adultos. Sin embargo, habían dominado estos conceptos por pura necesidad y su desesperada determinación de escapar de su prisión. La llegada del padre Thorne a la mansión fue precedida por un reconocimiento cuidadoso que había llevado a cabo durante varias semanas, durante las cuales había mapeado la disposición del edificio, identificado posibles rutas de escape y establecido protocolos de comunicación con Gabriel y Rapael a través de un sistema de señales luminosas visibles desde las ventanas de sus cámaras. La experiencia militar del sacerdote había servido como capellán durante conflictos europeos antes de unirse a la Iglesia, le había proporcionado conocimientos tácticos que resultaron invaluables para planificar lo que era esencialmente una operación de rescate disfrazada de visita pastoral. Las autoridades que acompañaron al padre Thorne incluían no solo oficiales coloniales con órdenes de arresto, sino también médicos preparados para examinar y tratar a los niños Harrington, secretarios legales listos para catalogar evidencia e incluso un ingeniero especializado cuya experiencia sería necesaria para extraer de manera segura a las víctimas de lo que prometía ser un enfrentamiento peligroso. Este nivel de preparación reflejaba la comprensión del sacerdote de que tendrían solo una oportunidad para exponer los crímenes de los Harrington antes de que los hermanos huyeran o eliminaran a todos los testigos de sus actividades. Cuando el padre Thorne llamó a la puerta principal de la mansión exactamente a las 7 de esa noche, Ezequiel y Judith estaban en medio de su ritual de aniversario, rodeados de evidencia que habría hecho imposible la negación, incluso si hubieran estado inclinados hacia la honestidad. La respuesta inicial de los hermanos a la visita inesperada fue de confianza molesta. Habían desviado con éxito investigaciones oficiales durante más de 20 años y no veían ninguna razón por la que esta ocasión debería ser diferente. Pero cuando el padre Thorne explicó su propósito ostensible, preocupación por el bienestar de Margaret Caldwell y un deseo de ofrecer orientación espiritual a la familia durante la difícil temporada de invierno, ambos, Ezequiel y Judith, comenzaron a sentir que algo era fundamentalmente diferente en este visitante. La manera del sacerdote era demasiado segura, sus preguntas demasiado específicas y su conocimiento de los arreglos domésticos demasiado detallado para una visita pastoral casual. El momento de la verdad llegó cuando el padre Thorne solicitó permiso para visitar a Gabriel y Rapael, ostensiblemente para ofrecer oraciones por su salud y comodidad continuas. El instinto inmediato de los hermanos fue rechazar esta solicitud con sus explicaciones habituales sobre la frágil condición de los niños y su susceptibilidad a la excitación, pero se dieron cuenta de que tal negativa podría parecer sospechosa para alguien que claramente estaba prestando más atención que los visitantes anteriores. Su decisión de otorgar al padre Thorne acceso a las cámaras de los niños resultó ser el error fatal que destruiría todo lo que habían construido durante 2 décadas de asesinatos y robos sistemáticos. Cuando el sacerdote entró en la habitación de los gemelos, seguido por Ezequiel y Judith, que querían monitorear la conversación, inmediatamente implementó el sistema de señales que él y los niños habían arreglado previamente. La respuesta de Gabriel y Rapael fue inmediata y devastadora. A pesar de la presencia de sus padres, los gemelos comenzaron a recitar un relato detallado de crímenes específicos que habían presenciado, completo con fechas, nombres de víctimas y descripciones de ubicaciones de evidencia. Sus voces, aunque distorsionadas por su condición física, llevaban una autoridad y precisión que hacían su testimonio innegablemente creíble. En la noche del 14 de septiembre de 1679, comenzó Gabriel, sus palabras cuidadosamente enunciadas a pesar del esfuerzo requerido. Nuestro padre y nuestra madre se reunieron con Marcus Fletcher en el sótano para planificar la acusación de Thomas Caldwell. Madre proporcionó a Fletcher monedas de plata tomadas de las joyas confiscadas de Rebecca Whitmore, y padre le dio instrucciones detalladas sobre dónde esconder el títere que sería descubierto durante la búsqueda del granero de Caldwell. Rapael continuó la recitación sin pausa, demostrando la preparación coordinada que había hecho su testimonio tan devastador. El títere contenía cabello tomado de la hija menor de Caldwell durante un examen médico forzado que nuestros padres realizaron bajo el pretexto de buscar marcas sobrenaturales. A Fletcher se le instruyó que colocara el títere debajo del yunque en la forja de Caldwell,
donde sería descubierto por testigos a quienes se les había dicho exactamente dónde buscar. El impacto psicológico de escuchar sus secretos más cuidadosamente guardados recitados por sus propios hijos en presencia de un sacerdote que claramente poseía la autoridad para actuar sobre tal testimonio fue devastador para la compostura de Ezequiel y Judith. Por primera vez en sus carreras criminales, se encontraron completamente desprevenidos para una amenaza que nunca habían anticipado, la traición por parte de víctimas que habían asumido eran indefensas e ignorantes. Pero los gemelos estaban lejos de terminar con sus revelaciones. Gabriel y Rafael habían pasado años memorizando no solo los crímenes pasados de sus padres, sino también sus actividades actuales y planes futuros. Describieron escondites ocultos de propiedades robadas, detallaron las redes de sobornos que habían protegido a sus padres de investigaciones y, lo más dañino de todo, revelaron la existencia de víctimas adicionales cuyas muertes habían sido ocultadas tan exitosamente que las autoridades nunca habían sospechado de asesinato. En el cofre debajo de las tablas del suelo en la esquina este del estudio, continuó Rafael, su voz ganando fuerza mientras se daba cuenta de que el rescate finalmente estaba a la mano, hay 37 piezas de joyería tomadas de mujeres ejecutadas, incluyendo el anillo de bodas de Mary Techins, quien fue ahorcada por brujería en 1681 después de que padre la acusara de maldecir su ganado. Gabriel retomó la narrativa sin problemas. Mary Techins era inocente de todos los cargos. Padre mató a su vaca usando veneno que compró a un comerciante en Boston. Luego afirmó que la muerte del animal era prueba de interferencia sobrenatural. La propiedad de Mary, incluyendo 12 acres de tierras agrícolas de primera y las herramientas de herrero de su difunto esposo, fue dividida entre el tesoro del pueblo y nuestros padres como pago por identificar a la supuesta bruja. La precisión detallada del testimonio de los niños, combinada con su evidente inteligencia y la evidencia física de su terrible condición, creó un caso abrumador que ningún observador racional podía desestimar o explicar. El padre Thorne había traído consigo no solo la autoridad legal para investigar los crímenes de los Harrington, sino también testigos cuya credibilidad no podía ser cuestionada y métodos de documentación que preservarían cada palabra de las revelaciones de los gemelos. La respuesta de Ezequiel y Judith a esta exposición devastadora reveló la completa ausencia de emociones humanas naturales que había caracterizado toda su empresa criminal. En lugar de mostrar conmoción, remordimiento o incluso miedo por el bienestar de sus hijos, los hermanos inmediatamente comenzaron a calcular cómo eliminar a los testigos y escapar de las consecuencias de sus crímenes. Su primer intento de control de daños involucró tratar de desacreditar el testimonio de Gabriel y Rafael afirmando que los niños sufrían de delirios causados por su condición física. Pero esta estrategia colapsó cuando el padre Thorne presentó copias de documentos que corroboraban cada detalle que los gemelos habían proporcionado, junto con testimonios de otros testigos que habían confirmado independientemente elementos específicos de su relato. Al darse cuenta de que la negación era imposible y que su empresa criminal estaba a punto de ser completamente expuesta, Ezequiel y Judith implementaron el plan de emergencia que habían desarrollado para exactamente este escenario. Ocultos en toda la mansión había armas, rutas de escape y fondos de contingencia que les permitirían eliminar a todos los testigos y huir a territorios donde la autoridad colonial no pudiera alcanzarlos. La violencia que siguió fue rápida y brutal, pero se desarrolló exactamente como Gabriel y Rafael habían anticipado y planeado. Los gemelos habían pasado meses estudiando los procedimientos de emergencia de sus padres y habían desarrollado contramedidas diseñadas para proteger a sus rescatadores mientras aseguraban que Ezequiel y Judith no pudieran escapar de la justicia. Cuando Ezequiel sacó una pistola oculta e intentó dispararle al padre Thorne, descubrió que el mecanismo de disparo del arma había sido sutilmente saboteado por pequeños fragmentos de metal que Gabriel había insertado minuciosamente en el cañón durante muchas semanas. La pistola explotó en su mano, causando heridas graves que lo dejaron incapaz de continuar luchando. El intento de Judith de usar un cuchillo oculto contra los oficiales coloniales fue frustrado cuando desencadenó una de varias trampas en el suelo que Rafael había preparado al aflojar tablas específicas en ubicaciones estratégicas. Su caída no solo la incapacitó, sino que también activó una serie de dispositivos mecánicos que los gemelos habían construido para barricar puertas y ventanas, evitando cualquier posibilidad de escape. El enfrentamiento final tuvo lugar en el salón principal de la mansión, donde las modificaciones estructurales que Gabriel y Rafael habían hecho durante muchos meses finalmente lograron su propósito previsto. Los gemelos habían calculado la cantidad precisa de daño necesario para hacer que partes específicas del edificio fueran inestables mientras dejaban pasajes seguros para sus rescatadores previstos.
Cuando Ezequiel y Judith se dieron cuenta de que sus rutas de escape habían sido bloqueadas y sus armas inutilizadas, hicieron un último intento desesperado por silenciar a sus hijos permanentemente. Pero Gabriel y Rafael habían anticipado esta respuesta y habían preparado su defensa definitiva, un colapso coordinado de la estructura de soporte central de la mansión que atraparía a sus padres mientras creaba un refugio protector alrededor de ellos mismos y sus rescatadores. Los cálculos de ingeniería de los gemelos resultaron ser notablemente precisos. El colapso del edificio ocurrió exactamente como lo habían planeado, creando un campo de escombros que atrapó a Ezequiel y Judith debajo de vigas de madera masivas mientras dejaba a Gabriel, Rafael, al padre Torne y a los oficiales coloniales en un alero protegido que permaneció estructuralmente sólido. La destrucción física de la mansión cumplió múltiples propósitos más allá de simplemente detener el intento de escape de los hermanos. El colapso expuso habitaciones ocultas y áreas de almacenamiento escondidas que contenían evidencia adicional de sus crímenes, incluyendo documentos preservados, propiedades robadas e incluso los restos de víctimas cuyas muertes nunca habían sido registradas oficialmente. Más significativamente, la destrucción del edificio que había servido como prisión y cámara de tortura para Gabriel y Rafael representó un fin simbólico a su cautiverio y el comienzo de su liberación. Los gemelos habían derribado literalmente las paredes que los habían confinado durante 8 años, usando su inteligencia y determinación para transformar sus limitaciones físicas en ventajas estratégicas. Cuando los trabajadores de rescate finalmente despejaron suficientes escombros para llegar a los sobrevivientes, encontraron una escena que ilustraba perfectamente las dimensiones morales del caso Harrington. Ezequiel y Judith yacían muertos bajo los escombros, sus rostros mostrando la conmoción e incredulidad de criminales que nunca habían imaginado que sus propios hijos pudieran orquestar su caída. Gabriel y Rafael, aunque heridos y exhaustos, estaban muy vivos y ansiosos por continuar proporcionando testimonio que expondría el alcance total de la empresa criminal de sus padres. La supervivencia de los gemelos y su evidente inteligencia los convirtieron en testigos convincentes cuyo testimonio sería crucial en los procedimientos legales que siguieron. Pero más importante aún, su valentía al exponer los crímenes de sus padres a pesar del enorme riesgo personal demostró que las limitaciones físicas no necesitan restringir la agencia moral o la búsqueda de justicia. Las secuelas del colapso de la mansión Harrington enviaron ondas de choque a través de la Massachusetts colonial que influirían en los procedimientos legales, las prácticas religiosas y la vigilancia comunitaria durante generaciones. La evidencia detallada recuperada de las ruinas, combinada con el testimonio exhaustivo de Gabriel y Rafael, proporcionó pruebas irrefutables de asesinatos judiciales sistemáticos que obligaron a las autoridades coloniales a enfrentar la aterradora posibilidad de que otros juicios de brujas pudieran haber sido igualmente corrompidos por la codicia y la manipulación. Las consecuencias legales inmediatas fueron sin precedentes en su alcance y severidad. A los pocos días de la destrucción de la mansión, los tribunales coloniales habían emitido condenas póstumas contra Ezequiel y Judith Harrington por 57 cargos de asesinato, junto con numerosos cargos adicionales relacionados con fraude, soborno, corrupción judicial y conspiración. La evidencia era tan abrumadora y el crimen tan extenso que los estudiosos legales citarían más tarde el caso Harrington como la persecución criminal más completa en la historia colonial americana. Pero las ramificaciones legales se extendieron mucho más allá del castigo póstumo de 2 criminales muertos. La naturaleza sistemática de los crímenes de los Harrington, combinada con evidencia de sus conexiones con oficiales corruptos en todo el sistema legal colonial, desencadenó una revisión exhaustiva de los procedimientos de los juicios de brujas que reveló patrones inquietantes de abuso y manipulación en comunidades a lo largo de Nueva Inglaterra. La investigación del padre Benedict Thorne había descubierto no solo los crímenes de los Harrington, sino también evidencia de que esquemas similares habían operado en otras colonias, sugiriendo que el abuso de acusaciones sobrenaturales para ganancias financieras era mucho más generalizado de lo que las autoridades habían sospechado previamente. Esta revelación contribuyó a un creciente escepticismo sobre los juicios de brujas y ayudó a acelerar las reformas legales que eventualmente pondrían fin al periodo de persecución sobrenatural en la América colonial. El imperio financiero construido con dinero de sangre fue desmantelado sistemáticamente durante 3 años, requiriendo la creación de procedimientos legales especiales para manejar la complejidad de deshacer décadas de adquisiciones de propiedades fraudulentas. Se identificaron propiedades por valor de más de 25,000 libras como obtenidas por medios criminales, y los tribunales coloniales enfrentaron el desafío sin precedentes de restaurar activos robados a las familias de víctimas que habían sido asesinadas décadas antes. El proceso de restitución financiera reveló el verdadero alcance de las operaciones de los Harrington y proporcionó evidencia adicional de su enfoque sistemático al crimen.
Los registros detallados recuperados de las ruinas de la mansión mostraron que los hermanos habían mantenido una documentación meticulosa de sus actividades, incluyendo mapas de propiedades confiscadas, listas de oficiales sobornados e incluso proyecciones financieras para futuras empresas criminales que planeaban establecer en otras colonias. Gabriel y Rafael Harrington, a pesar de las horrendas circunstancias de su nacimiento y infancia, demostraron ser mucho más resilientes de lo que nadie había esperado. Bajo la supervisión cuidadosa del Dr. William Harvey, un médico real traído de Londres específicamente para estudiar su condición, no solo sobrevivieron a su ordalía, sino que comenzaron a prosperar de maneras que desafiaban la comprensión contemporánea del desarrollo y la adaptación humana. El examen inicial del Dr. Harvey de los gemelos reveló que su condición física, aunque severa, no era tan limitante como sus padres habían afirmado. Gran parte de su aparente indefensión había sido impuesta artificialmente a través de negligencia deliberada y manipulación psicológica diseñada para mantenerlos dependientes y controlables. Con atención médica adecuada, nutrición y terapia física, Gabriel y Rafael demostraron una mejora notable en su movilidad y salud general. Más significativamente, sus capacidades intelectuales, que habían sido evidentes desde la primera infancia, florecieron cuando finalmente se les proporcionó una educación adecuada e interacción social. En cuestión de meses después de su rescate, los gemelos estaban leyendo a niveles que superaban a la mayoría de los adultos, demostrando habilidades matemáticas que impresionaban a los académicos universitarios y mostrando talentos artísticos que atraían la atención de intelectuales a lo largo de las colonias. La documentación detallada del Dr. Harvey de su progreso se convirtió en textos fundamentales en el campo emergente de la psicología médica, demostrando que la capacidad intelectual no estaba determinada por la apariencia o condición física. Sus informes desafiaron las suposiciones predominantes sobre la discapacidad y la inteligencia, mostrando que la atención y educación adecuadas podían desbloquear un potencial extraordinario incluso en las circunstancias más desafiantes. El testimonio de los gemelos continuó siendo crucial en los procedimientos legales que siguieron a su rescate. Sus recuerdos detallados de las conversaciones y actividades de sus padres proporcionaron corroboración para la evidencia documental y ayudaron a los fiscales a construir casos contra docenas de cómplices sobrevivientes que habían ayudado a los crímenes de los Harrington a lo largo de los años. Pero quizás más importante, su evidente inteligencia y claridad moral los convirtieron en testigos convincentes cuyos relatos no podían ser desestimados como fantasías o fabricaciones. La evaluación psicológica de Gabriel y Rafael, realizada por el Dr. Harvey y sus colegas, no reveló signos de daño mental que podrían haberse esperado de sus experiencias traumáticas tempranas. A pesar de años de aislamiento, abuso y manipulación psicológica, los gemelos demostraron una notable estabilidad emocional y desarrollo moral que sugerían una resiliencia innata que los había protegido de los peores efectos de su ordalía. Esta resiliencia resultó crucial cuando Gabriel y Rafael se adaptaron a la vida fuera de su hogar prisión y comenzaron a interactuar con la comunidad colonial más amplia. Su condición física los convertía en objetos de curiosidad y a veces de miedo, pero su inteligencia y dignidad rápidamente ganaron el respeto de aquellos que se tomaron el tiempo de conocerlos como individuos en lugar de simplemente como anomalías médicas. La transformación de la percepción pública respecto a los gemelos se convirtió en un argumento poderoso para la inclusión y educación de individuos con diferencias físicas. El éxito de Gabriel y Rafael en superar sus circunstancias proporcionó evidencia de que el potencial humano no podía juzgarse por la apariencia física y que la sociedad se beneficiaba cuando todos los individuos tenían oportunidades para contribuir con sus talentos y perspectivas. Sus vidas adultas resultaron ser tan notables como había sido traumática su infancia. Gabriel se convirtió en un respetado estudioso legal cuyas escrituras sobre evidencia, protección de testigos y corrupción judicial influyeron en la jurisprudencia colonial durante décadas. A pesar de sus limitaciones físicas, se convirtió en un consultor muy solicitado para casos criminales complejos y ayudó a establecer los primeros procedimientos formales para proteger a los testigos infantiles en procedimientos legales. Las innovaciones legales de Gabriel estuvieron directamente informadas por sus experiencias infantiles y su comprensión de cómo las personas vulnerables podían ser explotadas por aquellos en posiciones de autoridad. Su trabajo llevó al desarrollo de tribunales especiales diseñados para manejar casos que involucraban a testigos infantiles, protecciones mejoradas para individuos con discapacidades involucrados en procedimientos legales y métodos mejorados para recopilar y preservar testimonios de poblaciones vulnerables. Rafael canalizó sus experiencias para convertirse en médico, especializándose en el cuidado de niños con anormalidades físicas y víctimas de abuso.
Su práctica médica fue revolucionaria en su énfasis en tratar a los pacientes como seres humanos completos en lugar de simples colecciones de síntomas, y su método terapéutico enfatizaba la dignidad, la educación y la integración social en lugar de aislamiento y vergüenza. El Dr. Raphael Harrington, como se le conoció en la comunidad médica, estableció la primera escuela en la América colonial específicamente diseñada para educar a niños con discapacidades. Su institución demostró que las limitaciones físicas no necesitaban restringir el logro intelectual y que el apoyo y la educación adecuados podían permitir a individuos con diversas condiciones contribuir significativamente a la sociedad. El éxito de la escuela desafió las actitudes predominantes sobre la discapacidad y la educación en todas las colonias, inspirando el establecimiento de instituciones similares y contribuyendo a cambios sociales más amplios en cómo las comunidades trataban a sus miembros más vulnerables. La filosofía educativa de Raphael enfatizaba el potencial dentro de cada individuo y la responsabilidad de la sociedad de proporcionar oportunidades para que ese potencial se realizara. Ambos gemelos se casaron y establecieron familias propias. Sus hijos no mostraron rastro de la corrupción moral de sus abuelos ni de los desafíos físicos de sus padres. Las anormalidades genéticas que habían resultado de la unión incestuosa de Ezequiel y Judith resultaron ser no hereditarias, permitiendo a Gabriel y Raphael romper el ciclo de sufrimiento que había definido sus primeros años. El éxito de los gemelos en crear familias amorosas y estables fue particularmente significativo dado sus traumáticas experiencias infantiles. Su capacidad para formar relaciones saludables y criar hijos bien adaptados demostró que incluso el trauma temprano más severo no necesitaba determinar el curso de una vida entera cuando se proporcionaban el apoyo y la intervención adecuados. El caso Harrington tuvo profundas implicaciones para entender la dinámica familiar, el desarrollo infantil y los efectos a largo plazo del abuso. La recuperación y los logros posteriores de Gabriel y Raphael se convirtieron en evidencia poderosa de que la resiliencia y la curación eran posibles incluso en las circunstancias más extremas, siempre que las víctimas recibieran el cuidado y el apoyo adecuados. La investigación liderada por el padre Thorne también tuvo efectos duraderos en las instituciones religiosas y legales a lo largo de la América colonial. La metodología del sacerdote para recopilar evidencia, proteger testigos y construir casos contra criminales poderosos se convirtió en un modelo para investigaciones futuras y ayudó a establecer protocolos que influirían en la aplicación de la ley durante generaciones. La documentación detallada del padre Thorne del caso Harrington se convirtió en lectura obligatoria para estudiosos legales y autoridades religiosas, demostrando cómo el mal sistemático podía prosperar cuando las comunidades no mantenían una supervisión adecuada de sus instituciones y líderes. Su trabajo contribuyó a reformas en la gobernanza civil y religiosa que fortalecieron las protecciones contra el abuso de autoridad. El sitio físico de la mansión Harrington fue designado como un terreno conmemorativo por las autoridades coloniales. Sus ruinas se dejaron intactas como un recordatorio de cuán fácilmente la justicia puede corromperse cuando las comunidades permiten que el miedo y la superstición superen el pensamiento crítico y el coraje moral. El memorial, mantenido por fondos establecidos a través de la venta de propiedades confiscadas de los Harrington, sirvió como un sitio educativo donde los visitantes podían aprender sobre los peligros de la autoridad sin control y la importancia de proteger a los miembros vulnerables de la comunidad. El simple marcador de piedra que aún se mantiene hoy lleva no solo la fecha de la muerte de los hermanos, sino también una inscripción encargada por Gabriel y Raphael. Aquí yace la evidencia de que el mal no es sobrenatural. Es una elección humana que pueden hacer personas comunes que valoran la comodidad sobre la conciencia. Que todos los que pasen recuerden que la justicia depende del coraje de aquellos que se niegan a permanecer en silencio cuando se enfrentan a la injusticia. Quizás lo más significativo, el caso Harrington demostró que los niños, independientemente de su condición física o estatus social, poseen una dignidad inherente y una agencia moral que deben ser respetadas y protegidas. El coraje de Gabriel y Raphael al exponer los crímenes de sus padres a pesar de su completa dependencia de esos mismos padres para su supervivencia desafió las suposiciones contemporáneas sobre la discapacidad infantil y la responsabilidad moral. Su historia se convirtió en un argumento poderoso para los derechos y protecciones de los niños que influiría en los desarrollos legales y sociales a lo largo de la historia americana. El reconocimiento de que los niños podían ser tanto víctimas de abuso como agentes de su propia liberación contribuyó a conceptos en evolución de la infancia que enfatizaban la protección, la educación y el respeto por la dignidad individual. El legado de los gemelos se extendió más allá de su contexto histórico inmediato para influir en discusiones más amplias sobre los derechos de las personas con discapacidades, la defensa de las víctimas y la prevención del abuso sistemático.
Su demostración de que las limitaciones físicas no necesitan restringir el desarrollo intelectual o moral desafió prejuicios que habían persistido durante siglos y contribuyó a conceptos más inclusivos del potencial humano y la responsabilidad social. El caso Harrington continúa resonando en discusiones contemporáneas sobre la protección infantil, los derechos de las personas con discapacidades y la prevención del abuso institucional. La historia de Gabriel y Rafael demuestra que los individuos tienen la capacidad para una resiliencia y una perspicacia moral notables cuando se les proporcionan las herramientas y el apoyo que necesitan para superar la adversidad, independientemente de su condición física o experiencias traumáticas. Su triunfo final sobre circunstancias aparentemente imposibles sirve como evidencia perdurable de que la dignidad humana no puede ser destruida por el abuso o la negligencia y que la sociedad tiene tanto la oportunidad como la obligación de apoyar a todos los individuos en la realización de su potencial para la contribución y el logro. Este misterio nos muestra cómo las comunidades pueden volverse cómplices del mal cuando el miedo y la superstición superan el pensamiento crítico y el coraje moral. Los hermanos Harrington tuvieron éxito durante casi 2 décadas, no porque fueran monstruos sobrenaturales, sino porque entendían cómo explotar las debilidades humanas y enfrentar a los vecinos entre sí por ganancias. Su derrota final no vino de una intervención divina, sino de la determinación de individuos valientes que se negaron a permanecer en silencio ante la injusticia. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que podría haber habido otros cazadores de brujas a lo largo de la América colonial que operaran esquemas similares usando temores sobrenaturales para encubrir asesinatos sistemáticos por lucro? Deja tu comentario abajo con tus teorías sobre cuántos otros juicios divinos podrían haber sido en realidad crímenes calculados. Si disfrutaste de este cuento y quieres más historias de horror como esta, suscríbete, activa la campana de notificaciones y comparte con alguien que ame los misterios sobre el lado oscuro de la historia americana. Nos vemos en el próximo vídeo donde exploraremos otro caso de maldad colonial que la mayoría preferiría olvidar.